Continuamos con el programa de formación InsuFlash sobre optimización de la insulinización mediante monitorización flash de glucosa y ahora nos toca hablar sobre el informe AGP y la evaluación paso a paso en la plataforma LibreView. Vamos a ver qué es exactamente el informe AGP en la plataforma LibreView y cómo se lee de manera sistemática. Haremos mención a cómo hacerlo en 5 pasos muy sencillos y sacaremos unas conclusiones. ¿Qué es el informe AGP? El informe AGP es un informe estandarizado, que se llama de perfil ambulatorio de glucosa, que incorpora todas las métricas y los objetivos principales de la monitorización continua de glucosa junto a un perfil de glucosa compuesto de 15 días, ¿no? Este es el componente integral para la toma de decisiones clínicas, es decir, lo que nos va a decir es lo que está pasando en una persona con diabetes tipo 1 o tipo 2 durante sus últimos 14 días. Podemos llegar hasta 90 días, pero para tomar decisiones es importante que tomemos decisiones sobre lo que está pasando más recientemente, en las últimas 2 semanas, ¿no? Entonces, permite condensar en una página todos los valores de glucosa recogidas por el sensor cada minuto durante el periodo de tiempo seleccionado. Estamos hablando de 1.440 determinaciones al día durante 2 semanas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver en el gráfico o perfil de glucosa ambulatorio, que veis esta gráfica que tenemos aquí de color azul, es todos los valores de glucosa de los últimos 14 días organizados por frecuencia de más o menos frecuentes en cada momento del día a lo largo de las 24 horas. Y luego también tenemos el perfil de glucosas diario, que es cada día tipo, donde podemos ver las tendencias de hipo e hiperglucemias y la variabilidad, ¿no? Que es la gráfica que tenemos abajo de perfiles de glucosa diario, ¿no? Todo ello nos sirve para identificar patrones en estas personas y sobre todo para tomar decisiones sobre el tratamiento que serán importantes pues, para el buen desarrollo y evitar complicaciones. Si lo hacemos en detalle, podemos ver que se divide en 3 partes. Primero tenemos el informe AGP arriba con las glucométricas y tiempos en rango. Después tenemos otra gráfica que es el perfil de ambulatorio de glucosa, que es una curva que lo importante y el objetivo es que sea cada vez más plana y que esté entre los objetivos. Y por último tenemos también las gráficas de abajo, que son más pequeñitas, que son el perfil de glucosa diario, lo que está pasando en cada paciente cada día, ¿no? Y eso lo vamos a ver de manera más detallada posteriormente. Hay unas medidas estandarizadas, evidentemente. Tadeu Paterino, el profesor Tadeu Paterino, que es el que más ha trabajado sobre estos informes de perfiles ambulatorios de glucosa, pues se pusieron de acuerdo con un consenso internacional de tiempo en rango y se dijeron que tenían que haber unas medidas estandarizadas para que todos los médicos, todos los sanitarios podamos comparar. El número 1 que vemos ahí es el número de días del informe. Generalmente se refleja 14 días, pero podemos llegar a reflejar hasta los últimos 90 días, ¿no? Después tenemos el 2, que es el tanto por ciento de los datos captados por el sensor, o sea, el tanto por ciento del tiempo que el sensor ha estado activo. Podemos sacar datos de la glucosa promedio, ¿de acuerdo? En este caso son 176. Eso nos da un indicador de gestión de glucosa, que antes se llamaba hemoglobina glicosilada estimada, pero que como no es exactamente lo mismo, pues es mejor decir que es el indicador de gestión de glucosa, que generalmente se refiere a las últimas 2 semanas, mientras que la hemoglobina glicosilada sabemos que se refiere a las 3 o 4 últimos meses de ese paciente. También es muy importante, en el número 5 es la variabilidad de la glucosa, el coeficiente de variación, y el objetivo es que sea menor del 36%. Después tenemos el tiempo en rango y los tiempos en rangos tenemos tiempos que son muy altos, hiperglucemia de nivel 2 por encima de 250, ¿de acuerdo? Que tiene que ser pues cuanto menos mejor, ¿no? Sobre todo que sean por debajo del 5%. También tenemos el tiempo en hiperglucemia nivel 1 entre 180 y 250, que debería ser menor del 25%. El tiempo en rango, que es muy importante, que esté entre 70 y 180 miligramos por decilitro, y esto debería estar por lo menos por encima del 70%.
El número 9 refleja el tiempo en hipoglucemia nivel 1 entre 54 y 69 miligramos decilitro, ¿de acuerdo? Y finalmente, en los tiempos muy bajos de en hipoglucemia por debajo de 5,4, que debería ser menos del 1%, ¿no? Porque digamos que es situación más peligrosa. Entonces, es un compendio de medidas que están estandarizadas y que nos sirven para comparar pues, informes de un paciente a otro o del mismo paciente entre un periodo y otro distinto. El indicador de gestión de glucosa, como hemos dicho, es una medida que surge entre la correlación de la hemoglobina glicosilada del laboratorio y la glucosa promedio que mide el sensor, ¿no? En una gran población de pacientes. Entonces, proporciona el porcentaje de exposición de glucosa en un periodo corto de tiempo, habitualmente 14 días, como hemos dicho. Se le conocía como hemoglobina A1C estimada, pero puede ocasionar confusión por eso, porque se refiere a un periodo pues, bastante menor, ¿no? Luego difiere clínicamente de la hemoglobina glicosilada, como veremos en otro capítulo, porque la hemoglobina glicosilada no capta las expulsiones hiperglucémicas ni hipoglucémicas, ni tampoco la variabilidad de la glucosa. Y lo que sí refleja, y esto es importante, es lo que llamamos brecha de glicación. Hay personas que tienen un indicador de gestión de glucosa determinado, por ejemplo, del 7%, y le hacemos una hemoglobina glicosilada y a lo mejor da 7,6 o da 6,5, ¿no? Y eso es lo que se llama brecha de glicación, porque hay personas que son glicasiladores altos porque dan hemoglobinas glicosiladas más altas que este GMI y glicasiladores bajos porque dan hemoglobinas glicosiladas más bajas que este GMI. Lo veremos en otro capítulo de este curso. La curva GP es muy importante porque es un resumen de los valores de glucosa del periodo de recogida de datos, ¿no? Y refleja lo que es una mediana del 50% y otros percentiles que ocurren en el mismo día. Las bandas sobreadas interiores y exteriores pueden ser más anchas o más estrechas, estamos hablando del azul más oscuro y del azul más claro, dependiendo de los diferentes momentos del día. Y cuanto más anchas sean estas bandas, más variables son las lecturas de la glucosa, es decir, más variabilidad tiene ese paciente o digamos mayor inestable su diabetes. El objetivo, como hemos dicho anteriormente, es conseguir una curva que sea lo más plana, lo más estrecha y dentro del rango entre 70 y 180. Eso podríamos llamar y decir que tiene una diabetes estable, cuando la curva es bastante plana, es estrecha y dentro del rango entre 70 y 180 miligramos decilitro. Otra gráfica muy importante es la curva AGP, el perfil de glucosa ambulatorio, y podemos ver distintas mediciones. Una es el intervalo o rango objetivo, que lo vemos representado en el gráfico con los márgenes en color verde, que delimitan el límite superior en 180 miligramos decilitro y el inferior en 70 miligramos decilitro. En el número 2, que es la línea representada en azul más oscuro, vemos lo que es la mediana, que es, nuestro objetivo es que se sitúe dentro de los márgenes verdes que hemos visto y que sea lo más plana posible, ¿no? Entonces podemos ver cómo oscila hacia arriba o hacia abajo en los diferentes momentos del día. Tenemos otra medida que es el rango intercuartílico, que nos representa las bandas sobreadas en azul más oscuro y es la banda que entre el percentil 25 y 75. Esto también se llama rango intercuantílico. Entonces, cuanto más ancho es, mayor variabilidad tiene ese paciente y nos interesa que también sea lo más estrecho posible. Y por último, del número 4 es las líneas de color azul más claro, esas curvas de azul más claro, representa la variabilidad menos frecuente, ¿no? Es la banda del percentil entre el 5 y el 95. Y eso nos habla de valores puntuales menos frecuentes, pero que reflejan hipoglucemias e hiperglucemias que a veces pueden ser importantes en el paciente. Y otra gráfica que hemos visto, la tercera gráfica, son los perfiles de glucosa diario que nos aparecen como gráficas más pequeñitas pues, de las 2 semanas, ¿no? Los distintos días de la semana y se observa cómo oscila la glucosa de cada día durante 24 horas en los últimos 14 días, ¿no? 2 semanas enteras de lunes a domingos. La línea azul oscuro representa el promedio de glucosa, la banda gris
es el tiempo en rango, el tiempo en hiperglucemia se representa está pintado en amarillo y el tiempo en hipoglucemia se representa en color rojo. Es decir, nos está alertando tanto el amarillo como el rojo de que las cosas no van bien, ¿no? En amarillo las excursiones hiperglucémicas cuando está por encima de 180 miligramos decilitro y por debajo de 70 miligramos decilitro se nos representa en color rojo. ¿Cómo interpretamos el informe AGP con LibreView, con la plataforma LibreView en 5 pasos? Bueno, pues aquí tenemos los 5 pasos. El primero es la calidad de los datos y el tiempo en rango. Segundo, muy importante, tenemos que buscar el patrón de hipoglucemias. Posteriormente, ver si tiene un patrón de hiperglucemia. El cuarto es evaluar la variabilidad glucémica y el quinto es acordar un plan de educación diabetológica para mejorar lo que el paciente detectamos en el paciente que no está controlado. ¿Cómo vemos la calidad de los datos y el tiempo en rango? Bueno, pues lo primero que tenemos que mirar es el periodo de días que lo ha tenido puesto y el tiempo que el sensor ha estado activo. En este paciente vemos que lo ha tenido puesto los 14 días y que el tiempo del sensor activo ha sido un 95%, ¿no? Entonces se recomienda que tenga al menos un 70% de tiempo el sensor activo, ¿no? Con lo cual pues tiene una buena cumplimentación. Y en la gráfica de la derecha podemos ver los tiempos en rangos, ¿no? Y ahí tendremos que ver el tiempo por encima del rango, lo tenemos pintado en amarillo, que es qué porcentaje de lecturas están en la zona de hiperglucemia. Este usuario, si sumamos el 24 y el 7, vemos que tiene un 31% de lecturas por encima del rango. Muy importante es ver el tiempo en rango, el TIR, y en este usuario es del 62%. El objetivo es que esté al menos en un 70%. Y por último tendremos que ver el tiempo por debajo del rango, el TBR, o Time Below Range, que es ver si tiene más de 4% en las lecturas en las zonas de hipoglucemia y en este paciente vemos que tiene un 7%. ¿De acuerdo? Entonces en esta primera lectura, en este primer paso, podemos sacar todos estos datos. Después, fundamental, cualquier persona con diabetes, sobre todo si está con fármacos que produzcan hipoglucemias o con insulina, es buscar un patrón de hipoglucemia. Entonces, tenemos que fijarnos si está la curva por debajo del rango objetivo, ¿no? Es necesario fijarnos en qué partes de la curva están por debajo del 70 miligramos decilitro, lo que indica hipoglucemia, y en qué momento ocurre para que podamos corregirlo, ¿no? Entonces, si la mediana o el rango intercuartílico están por debajo, significa que hay un tanto por ciento importante de valores de glucosa por debajo de ese rango que queramos tener por encima de 70 en esos 14 días, ¿no? Y tendremos que valorar el ajuste del tratamiento, lo que sea. ¿Qué puede producirnos hipoglucemias? Pues hemos dicho fármacos como insulina, sulfonilureas, insuficiente ingesta de hidratos de carbono para la dosis de insulina que estamos poniendo, se ha realizado un ejercicio inadecuado o de mayor intensidad que en otras ocasiones. Por ejemplo, se ha ingerido también alcohol u otras circunstancias, ¿no? Digo que es fundamental que siempre tengamos en cuenta en las consultas corregir el patrón de hipoglucemia. En este caso, en este informe que se llama instantánea, también podemos ver los eventos de hipoglucemia, sobre todo aquellos que han tenido más de 15 minutos de duración, o sea, que han sido prolongados y eso es más peligroso, por supuesto, ¿no? Y esto se llama el informe instantánea, ¿no? Entonces, podemos ver en este informe instantánea el número de eventos de hipoglucemia, la duración que han tenido en promedio cada uno de esos episodios y luego una representación visual del momento del día en que se producen las hipoglucemias, ¿no? En este ejemplo que tenemos aquí, vemos que los eventos son más frecuentes durante la noche, entre las 2 y las 7 de la madrugada, y también en la merienda alrededor de las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Lo podéis ver ahí en la interpretación de los datos. Entonces, que no se nos pase nunca que corregir las hipoglucemias va a ser un paso fundamental en la interpretación del informe AGP. Tenemos que ver también, detectar patrones de hiperglucemia, ¿no? ¿Está la curva por encima del rango objetivo? Entonces, eso es la sombra azul oscuro, es lo que tenemos que ver.
y nos va a decir que tiene una tendencia a hiperglucemia en esos momentos del día, ¿no? Si la mediana también está por encima del objetivo de 180, nos quiere decir que más del 50% de los valores del día está por encima de los objetivos de control, ¿no? Entonces, en el ejemplo que tenemos en la presentación, vemos que la curva se sale del rango durante la noche a partir de las 12 de la noche, siendo máximo sobre las 3 de la mañana. Y luego durante el día, desde las 3 de la tarde, también hasta las 5 de la tarde, ¿no? ¿Por qué? Pues posiblemente por una elevación después de la comida. Entonces, lo mismo que hemos analizado en el caso de las hipoglucemias, tenemos que ver el patrón de hiperglucemia, por qué se puede producir. Y para realizar un ajuste del tratamiento, igual hay que poner insulina rápida o habrá que añadir más medicación o lo que sea, ¿no? Quizás el paciente está haciendo una sobreingesta de hidratos de carbono y está comiendo más de lo que precisaría. Hay que revisar la técnica de inyección de insulina, el cambio de la aguja, cómo la conserva, si rota las zonas de inyección, si existe lipodistrofia, ver si el paciente está realizando poco ejercicio o aparecen enfermedades agudas o estresantes en diversas situaciones que pueden elevar la glucemia y producirnos hiperglucemias esporádicas. También, muy importante, el cuarto punto es la variabilidad glucémica y esto nos va a indicar si el paciente tiene una diabetes estable o una diabetes inestable. Para eso analizamos el coeficiente de variación, ¿no? Y se ha establecido un punto de corte de 36% para diferenciar entre diabetes estable y diabetes inestable, ¿no? Un coeficiente de variación mayor del 36% indica una elevada variabilidad glucémica. ¿Vale? Y eso supone un mayor riesgo y debe analizarse la causa del exceso de variabilidad. ¿De acuerdo? Y luego tenemos que analizar también, aparte del coeficiente de variación, el rango intercuartílico, ¿eh? Lo que llamábamos la diferencia entre el percentil 25 y el percentil 75, que era la necesidad de ajustar el tratamiento porque hay fluctuaciones en la mayoría de los días. Es decir, el rango intercuartílico entre el 25 y el 75 de percentiles, lo que nos dice lo que está pasando, las fluctuaciones de la glucemia en la mayoría de los días, ¿no? Y para eso necesitamos ajustar el tratamiento, la dosis de insulina, el ejercicio, etcétera, etcétera. Mientras que la otra variabilidad, lo que llamábamos el percentil 5 y entre el percentil 5 y el 95, eso puede estar relacionado con el cambio en el comportamiento del paciente, porque no se ha puesto la insulina, porque no se ha puesto bolos a la hora determinada y se los pone después, porque no ha realizado el ejercicio, porque ha hecho transgresiones dietéticas, etcétera, etcétera. Entonces, el rango intercuartílico lo que nos dice sobre todo es cómo va el tratamiento del paciente para que realicemos ajustes, mientras que el rango entre el percentil 5 y el 95, la variabilidad máxima se refiere a un cambio en el comportamiento del paciente. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos que ver en qué momentos del día esta curva es más amplia y analizar qué es lo que está ocurriendo, como hemos visto anteriormente. Y finalmente, el último paso es acordar el plan de educación diabetológica, ¿no? Siempre, siempre, como hemos indicado, tenemos que intentar corregir cualquier tendencia a la hipoglucemia. ¿De acuerdo? Los cambios de las dosis de insulina, las técnicas de administración, los horarios de tratamiento, pueden evaluarse en pocas semanas, observando su impacto en el tiempo en rango. Por eso es importante que observemos los últimos 14 días y si hacemos un cambio, revisemos curva AGP en la plataforma LibreView a las 2 o 3 semanas para que veamos si el cambio que hemos hecho pues está siendo efectivo. No tenemos que esperar 3 o 4 meses para que cambie la hemoglobina glicosilada, ¿de acuerdo? Sin embargo, si lo que realizamos es un cambio en el estilo de vida, como son las comidas o la actividad física, vamos a necesitar más tiempo para que sea reflejado y los podamos ver en los informes de glucosa. Y desde luego, siempre, siempre que tengamos al paciente delante o incluso aunque sea a distancia, tenemos que reforzar la educación terapéutica en cuanto a alimentación, ejercicio físico y medicación con la conversación del paciente para que sea una herramienta útil para un mejor control. Concluyendo, podemos decir que mirar más allá de la hemoglobina glicosilada para hacer el control glucémico completo de los pacientes es importante. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada tiene ciertas limitaciones, ya que sí que refleja el
promedio de la glucosa en los últimos 2 o 3 meses, pero no refleja la variabilidad glucémica del paciente y tampoco muestra las excursiones hipo e hiperglucémicas, ¿no? Entonces, un perfil ambulatorio de glucosa nos puede dar mayor información. Decir también que el tiempo en rango ayuda a evaluar de forma visual el control glucémico de los pacientes más allá de la hemoglobina glicosidada, ¿no? Mostrando el porcentaje de lecturas y tiempo que pasan dentro y fuera del rango objetivo establecido. Por así decirlo, se trata de disminuir el tiempo por encima del rango, de disminuir el tiempo por debajo del rango y, por supuesto, aumentar el tiempo dentro del rango. Como bien vemos en la presentación, menos rojo y más verde, y también menos amarillo si podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada aumento del 10% en tiempo en rango supone más o menos una disminución de medio punto de la hemoglobina glicosilada, y eso lleva a reducción del riesgo de complicaciones de la diabetes. Y también el objetivo es conseguir que el perfil de glucosa ambulatorio muestre una curva lo que sea lo más plana, lo más estrecha y dentro del rango, entre 70 y 180. Es decir, que la mediana esté entre esos valores y que evidentemente eso nos va a hacer que la curva sea cuanto más plana mejor, cuanto más estrecha mejor y dentro del rango, pues mucho mejor. Muchas gracias por vuestra atención.